Había sangre en el piso de mármol antes de que amaneciera. No la sangre que mancha las noticias ni la que se inventa en las novelas. Era sangre real, oscura, espesa, con el olor metálico que se pega a la garganta y no suelta. Dos hombres con guantes quirúrgicos la borraban en silencio, con movimientos que hablaban de costumbre, de rutina, de un mundo donde limpiar era tan normal como respirar. Y en medio de todo eso, parado frente a los ventanales que dominaban Medellín desde las alturas, Andrés Paredes no miraba el piso. Miraba la ciudad como si fuera suya, porque lo era. Cada esquina, cada sombra, cada silencio comprado, todo respondía a su nombre. Pero esa noche, ninguno de sus hombres se atrevía a decirle lo que él ya sentía en los huesos, que el único territorio donde su poder no llegaba tenía 9 años, ojos que no miraban a los ojos, y manos que no paraban de dibujar círculos invisibles sobre cualquier superficie que encontraban. Su hijo, Jacobo, el niño que en 2 años no había pronunciado una sola palabra dirigida a su padre. El niño que los mejores especialistas de Colombia, México y España no habían podido alcanzar con todos los recursos que el dinero podía comprar. El niño que era, para el hombre más temido del cartel de Medellín, el único misterio que no podía resolver con violencia ni con billetes. Esa noche comenzó como todas, el convoy negro cruzando las calles del poblado como una advertencia silenciosa. Los hombres apostados en las esquinas reconociendo las placas sin necesidad de instrucciones. El restaurante vaciándose levemente de conversación cuando Andrés Paredes cruzaba la puerta, porque así funcionaba su mundo. Él entraba y el aire cambiaba de temperatura. Lo llamaban el arquitecto, no por construir casas, sino por construir estructuras que nadie podía ver pero todos obedecían. Rutas de distribución, redes de lavado, fundaciones de fachada, un laberinto tan perfecto que ni los fiscales más aguerridos habían podido encontrar la entrada. Y sin embargo, ahí estaba, sentado frente a un plato de carne que costaba lo que 1 mes de salario, mirando a un niño que no lo veía. Jacobo se balanceaba, ese movimiento suave, constante, que Andrés había aprendido a reconocer como la respiración de su hijo, en un mundo demasiado ruidoso para él. Las manos sobre los oídos, los ojos fijos en algún punto entre la mesa y el infinito. El restaurante Cielos, uno de los mejores de Medellín, con sus pisos de madera antigua y sus lámparas que imitaban la luz de la tarde, seguía girando a su alrededor. Pero Jacobo no estaba ahí. Estaba en algún lugar donde los sonidos no dolían, donde las texturas no quemaban, donde el mundo tenía el tamaño exacto que su mente necesitaba para respirar. Los comensales miraban de reojo, no con juicio, sino con ese miedo específico que producen los tatuajes que suben por el cuello y los hombres plantados como árboles junto a la puerta. Andrés lo sentía todo, el cuchicheo que se detenía cuando los miraban, las copas levantadas demasiado despacio, las conversaciones que continuaban pero con menos volumen, como si el aire hubiera decidido ser más cuidadoso. Era el precio de ser quien era. Un precio que había pagado sin dudar durante 20 años. Pero esa noche, con Jacobo balanceándose frente a un plato sin tocar, el precio se sentía distinto. Se sentía demasiado alto. ¡Jacobo! Su voz salió más apretada de lo que quería. Más orden que pregunta, más jefe que padre. «Mira acá, por favor». Esa última palabra le costó algo. Siempre le costaba. No era el vocabulario de su mundo, donde las peticiones llegaban disfrazadas de amenazas, y la gentileza era una trampa que los débiles tendían a los que no prestaban atención. Jacobo no respondió, no porque no quisiera, sino porque el sonido de las copas contra las mesas, el murmullo de 20 conversaciones simultáneas, la luz que rebotaba en los cubiertos de plata, todo eso juntos era ya demasiado. Era un idioma que su cerebro recibía como ruido blanco amplificado. Andrés apretó la mandíbula. Sintió la rabia conocida llenándole el pecho. Esa rabia que no era contra Jacobo, nunca contra Jacobo, sino contra su propia impotencia. Contra el universo que le había dado poder sobre todo menos sobre esto. Sobre el único ser que importaba. Había pagado terapeutas que llegaban en avión desde Bogotá y Buenos Aires.
Había construido una habitación entera a prueba de sonidos en su mansión de Las Palmas, con temperatura controlada y superficies elegidas una a una para no lastimar. Había hecho todo lo que el dinero podía hacer. Y no era suficiente. Nunca era suficiente. Porque lo que Jacobo necesitaba no tenía precio de lista. «La gente está mirando», murmuró Andrés en voz baja, inclinándose hacia adelante, los nudillos apoyados sobre el mantel blanco. «Me estás haciendo ver débil». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Amargas, inútiles, demasiado cargadas con el idioma equivocado para el oído equivocado. Jacobo se balanceó más fuerte, como si el cuerpo respondiera sano a la tensión en el aire, aunque los oídos no procesaran las palabras. Y en ese momento, en ese instante exacto donde todo parecía a punto de romperse, algo ocurrió. Algo que Andrés Paredes no había visto venir. Y en 20 años de construir imperios y sobrevivir traiciones, eso solo había pasado 2 veces. Una mujer se acercó a la mesa. Se movía de una manera que no encajaba con ningún idioma que él conociera. No era la deferencia entrenada de los meseros del restaurante. No era la tensión controlada de su gente. Era algo diferente. Algo que calmaba el aire a su alrededor sin pedirle permiso. Era negra, de contextura mediana, con el uniforme blanco de cielos y el cabello recogido con la sencillez de alguien que no usaba su apariencia como herramienta. Sus movimientos eran tan precisos, tan deliberados, que parecían diseñados para no interrumpir nada, para existir sin lastimar, sin decir una palabra, sin pedir permiso, sin mirar a Andrés como si necesitara su autorización para respirar. La mujer se arrodilló junto a la silla de Jacobo. Se puso a su altura y comenzó a tararear, una melodía que Andrés reconoció en algún lugar de la infancia que había aprendido a enterrar. Una canción de cuna que su madre cantaba antes de que su padre le enseñara que las canciones eran para los débiles. Pero esta versión era diferente, más lenta, en un tono menor. Y, de alguna manera imposible de explicar, sintonizada exactamente con el ritmo del balanceo de Jacobo. Los guardaespaldas intercambiaron miradas. Andrés no los vio. Tenía los ojos fijos en su hijo, en cómo las manos bajaban, despacio, de los oídos, en cómo el balanceo empezaba a cambiar de ansioso a algo que se parecía, remotamente, a la paz. 3 minutos después, Jacobo comía de las manos de ella. ¿Y tú? Si hubieras estado ahí, mirando a esa mujer hacer lo que ningún especialista del mundo había logrado, ¿qué habrías sentido? ¿Alivio? ¿Desconfianza? ¿O esa extraña combinación de gratitud y vergüenza que aparece cuando alguien hace por tu hijo lo que tú no has podido? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres saber quién era realmente esa mujer y qué secreto conectaba su pasado con el de Andrés de una manera que ninguno de los dos podía imaginar, quédate. Esto apenas está comenzando. Medellín no duerme igual en todos sus barrios. En el poblado, la noche huele a perfume caro y motor encendido, a hielo en vasos anchos y conversaciones que nunca dicen lo que realmente significan. En Las Palmas, donde los cerros guardan las mansiones como secretos, el silencio es tan denso que parece comprado. Y en ambos lugares, el nombre de Andrés Paredes funcionaba como una llave maestra. Abría puertas, cerraba bocas, detenía miradas a mitad de camino. Él lo había construido así, con precisión de arquitecto y paciencia de depredador. 20 años levantando un imperio que no aparecía en ningún registro oficial, pero que todo el mundo en la ciudad conocía por sus efectos, como se conoce el viento, no por verlo, sino por lo que mueve. Su padre, Delio Paredes, le había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre el poder antes de que Andrés cumpliera 15 años. No con palabras, con demostraciones. En el sótano de la casa familiar en Laureles, donde el olor a humedad y a miedo ajeno se había pegado para siempre a los recuerdos de infancia, Delio convertía las lecciones en espectáculos. La emoción es debilidad, repetía, con la voz plana de quien dice algo tan obvio que cansa explicarlo. El control es supervivencia. Y el amor, muchacho. El amor te mata más rápido que cualquier bala. Andrés había aprendido tan bien, que a los 24 años sus manos ya sabían hacer cosas que su boca nunca nombraría. Y a los 30,
Dirigía lo que su padre apenas había soñado. Una red que tocaba los puertos de Buenaventura, los clubes nocturnos de Medellín y Cali, las fundaciones de fachada que nadie cuestionaba porque nadie cuestiona la caridad. El dinero fluía con la naturalidad del agua buscando el nivel más bajo. Entraba sucio por una puerta y salía limpio por otra, disfrazado de donaciones, de inversiones en startups tecnológicas, de aportes a programas educativos que existían en el papel con toda la legitimidad que el papel puede sostener. Era elegante, era invisible, era lo que su padre nunca había tenido el ingenio de construir. Y Andrés lo admiraba en silencio, ese edificio perfecto que había levantado, hasta la noche en que su esposa Valentina se sentó frente a él en el comedor de la mansión y colocó sobre la mesa una carpeta con el diagnóstico de Jacobo, como si fuera una factura que alguien tenía que pagar. Trastorno del espectro autista, nivel severo. El médico había sido cuidadoso con las palabras. Diferente, no dañado. Con apoyos adecuados puede desarrollar una vida plena. Pero Valentina no había escuchado eso. Valentina había escuchado lo que sus miedos le traducían. Había mirado a Jacobo en el rincón, acomodando carros de juguete en filas que solo él entendía, y había visto una promesa rota, una vida que no sería la que ella había imaginado cuando se casó con el hombre más poderoso de Medellín. 3 meses después, sus maletas salieron hacia Miami en el mismo vuelo privado que alguna vez los había llevado de luna de miel a Cartagena. Sus últimas palabras, pronunciadas al otro lado de la puerta del estudio mientras Andrés fingía revisar documentos, cortaron el aire con la precisión de algo afilado durante mucho tiempo. Yo no me casé para criar a un niño roto. Esto no era lo que acordamos. Jacobo no era roto. Andrés lo sabía en algún lugar debajo de todo el granito que se había construido por dentro, pero no tenía palabras para decirlo ni idioma para demostrarlo. Así que hizo lo que siempre hacía. Convirtió el problema en un proyecto. Contrató especialistas que llegaban en Uber desde el aeropuerto con maletines llenos de metodologías y tarifas de 10 millones de pesos por hora. Construyó en la mansión una habitación diseñada milímetro a milímetro, para no lastimar los sentidos de su hijo. Temperatura exacta, cortinas que bloqueaban la luz hasta el último filamento, paneles de absorción de sonido en cada pared. Un espacio perfecto y completamente silencioso, donde un niño podía estar solo con sus patrones invisibles y sus manos que nunca dejaban de moverse. Pero la habitación perfecta no era lo mismo que un padre que supiera entrar en ella. Andrés podía ordenar que ningún ruido perturbara ese espacio. No podía ordenarle a su propia presencia que dejara de sentirse como una tormenta. Cada vez que entraba, Jacobo tensaba los hombros. Cada vez que hablaba, el balanceo se aceleraba. Había algo en su voz, en la manera en que la cargaba de autoridad desde el primer sílaba, algo que llegaba al sistema nervioso de su hijo como una alarma. Lo había intentado suavizar, lo había intentado modular, pero 20 años de hablar como el hombre que da las órdenes no se borran en un cuarto de hora de buenas intenciones frente a un niño que no puede explicar lo que duele. Del otro lado de la ciudad, en un apartamento de 40 metros cuadrados en el barrio Manila, Selene Francis abría el cajón del baño a las 6 de la mañana y miraba la carpeta que llevaba meses sin tocar. Adentro, protegidos en mangas de plástico transparente como reliquias de una vida anterior, estaban los documentos que definían quién había sido antes de que el mundo decidiera que eso ya no importaba. Su título de maestría en educación especial de la Universidad de los Andes, con mención de honor. Las cartas de recomendación de profesores que la habían llamado transformadora, esencial, una voz necesaria en el campo. Las ofertas de trabajo de instituciones en 3 países que la habían buscado antes de que todo se derrumbara. Los miraba sin abrirlos, los cerraba sin leerlos, y se amarraba el delantal con los nudos rápidos de alguien que lleva 4 años aprendiendo a no pensar demasiado en lo que fue. Selene tenía 34 años, y las manos de alguien que ha cargado más de lo que el cuerpo debería sostener solo. No eran las manos de una directora de programas educativos, aunque lo habían sido. No eran las manos que habían guiado a más de 200 niños hacia voces que la medicina había declarado imposibles, aunque eso también había sido cierto.
Eran las manos de una mesera en uno de los restaurantes más exclusivos de Medellín, con las cicatrices menores de los turnos dobles y los sueños guardados en cajones que ya no abrían solos. Colombia la había recibido 10 años atrás con una beca y una convicción que en aquel entonces se sentía invencible, que la educación podía cambiar vidas, que cada niño merecía ser visto de verdad, que el amor y la experticia juntos eran más poderosos que cualquier pronóstico médico. Había construido la Alianza Paisa de apoyo a la neurodiversidad desde cero, con financiamiento del distrito, con donaciones privadas, con la energía de quien no sabe todavía que el mundo puede quitarle las cosas sin darle explicaciones. Durante 6 años, su programa había cambiado la vida de familias enteras en Medellín. Familias ricas del poblado, con hijos que no encajaban en los colegios de élite. Familias trabajadoras de Belén y Aranjuez que habían ahorrado durante meses para pagar incluso las tarifas subsidiadas. Ella nunca había rechazado a nadie por dinero. Nunca. Creía, con la certeza de quien aún no ha aprendido a dudar de sus convicciones, que el acceso a la comprensión no debía depender del código postal de una familia. No sabía que algunas de esas familias trabajadoras vivían en barrios bajo control del cartel de Andrés Paredes. No sabía que sus programas existían en el mismo ecosistema invisible que financiaba la violencia y el miedo. No sabía que las donaciones que llegaban a través de ciertas fundaciones intermediarias tenían un origen que ningún contador en su equipo habría podido rastrear. Su mundo y el de Andrés eran el mismo ciudad, el mismo aire, la misma Medellín, pero universos tan distintos que el punto de colisión, cuando llegó, nadie lo había visto venir. Nadie, excepto el tiempo, que siempre sabe. Jacobo viajaba desde Las Palmas al restaurante en el asiento trasero de un Mercedes blindado, con los vidrios tan oscuros que la ciudad se veía como un sueño al otro lado. Sus dedos pequeños trazaban figuras en el vidrio mientras las luces del atardecer pasaban como estrellas que no se podían tocar. Vivía en una casa con 12 habitaciones y guardias en cada acceso, pero conocía íntimamente solo una de ellas. El resto de la mansión le pertenecía a su padre, a los hombres que venían y se iban, a los sonidos que a veces llegaban desde el estudio y que su mente no podía categorizar, pero que hacían que el balanceo se volviera urgente, necesario. La única manera de sobrevivir, el volumen de un mundo demasiado alto. No era roto, lo sabía, aunque no tuviera las palabras para defenderlo. Sabía que los patrones que trazaba con los dedos tenían lógica perfecta aunque los adultos no la vieran. Sabía que el orden en que acomodaba sus cosas no era capricho sino arquitectura interna. Una manera de hacer que el mundo externo tuviera la misma coherencia que el interno. Lo que no sabía era cómo decírselo a su padre, cómo hacer que esa voz grave y tensa, que siempre sonaba como una orden, entendiera que lo que Jacobo necesitaba no era corrección sino conversación. No un padre que lo arreglara, sino uno que aprendiera su idioma. Y ese padre, en este momento, no existía todavía. Estaba siendo construido en el dolor lento de quien empieza a entender que todo lo que sabe hacer está resultando completamente inútil para la única persona que importa. La noche del martes tenía ese peso específico del invierno en Medellín, cuando el aire baja de los cerros con olor a tierra mojada y las luces de la ciudad parecen más cálidas por contraste. El convoy de Andrés Paredes llegó a Cielos a las 7 en punto, con la puntualidad de quien ha convertido el control del tiempo en una extensión de su poder. 2 Mercedes negros, 4 hombres que se distribuyeron por el espacio con la precisión entrenada de quien calcula ángulos y salidas antes de relajar los hombros. El maître los recibió con una reverencia demasiado profunda, de esas que no nacen del respeto sino del reconocimiento de lo que puede costar no hacerla. La mesa del fondo estaba lista. Siempre estaba lista. Nadie en Medellín le hacía esperar a Andrés Paredes. Jacobo entró aferrado a la mano de su padre, sus dedos rígidos dentro del agarre, su cuerpo ya anticipando el asalto sensorial que significaba cada restaurante. La música ambiental, suave para cualquier otro oído, llegaba a él como agua a presión. El tintinear de los cubiertos sobre la loza fina rebotaba en los pisos de madera y subía multiplicado.
El murmullo de 20 conversaciones simultáneas formaba una masa de sonidos sin bordes claros que su cerebro no podía organizar en capas manejables. Se deslizó hacia el interior del booth de cuero oscuro y llevó las manos a los oídos, con el gesto automático de quien ha aprendido que ese es el único escudo disponible. Andrés se sentó frente a él. Ordenó sin mirar la carta. Para mí lo de siempre. Para el niño, arroz blanco y caldo. No muy caliente. El mesero se retiró con la velocidad de alguien agradecido de alejarse. A su alrededor, el restaurante continuaba su respiración elegante. Conversaciones que bajaban de volumen cuando pasaban cerca de la mesa del fondo y volvían así a su ritmo cuando calculaban que ya era seguro. Andrés observaba a su hijo. Lo observaba con esa intensidad que usaba para leer a sus rivales, buscando la grieta, el punto de entrada, la debilidad que revelaba la estrategia completa. Pero Jacobo no era un rival, y sus grietas no eran debilidades. Eran ventanas hacia un mundo interior que Andrés no tenía el vocabulario para visitar. El balanceo se intensificó cuando el mesero regresó con las bebidas, y el hielo tintineó en los vasos con un sonido que para Jacobo fue un disparo pequeño y preciso directo al sistema nervioso. «Jacobo», dijo Andrés en voz baja, inclinándose hacia adelante, eligiendo el tono más suave que su garganta sabía producir, que seguía siendo demasiado. «Mira acá, mijo». Esa última palabra le salió sin planearla. «Mijo». La había dicho pocas veces en la vida real. Sonaba extraña en su boca, como ropa prestada, como si el idioma de la paternidad fuera un traje que nunca había aprendido a usar con comodidad. Jacobo no lo miró. Sus ojos seguían fijos en ese punto entre la mesa y el aire donde el mundo era apenas manejable, donde el ruido tenía menos dientes. Sus manos apretaban sus propios oídos con una fuerza que dejaba marcas rojas en las palmas. La comida llegó. El wagyu de Andrés. $300 el plato. Cortado en láminas perfectas que olían a humo y a privilegio. El tazón de arroz blanco y caldo claro para Jacobo, elegido con la información que los especialistas habían dado sobre texturas tolerables y temperaturas que no activaban el rechazo. Jacobo no lo tocó. Sus manos no se movieron de los oídos. Solo su cuerpo continuó ese balanceo rítmico, constante, que era su manera de sobrevivir un mundo demasiado voluminoso. Andrés extendió la mano hacia la muñeca de su hijo, un gesto de guía, de intento de conexión. Jacobo se retrajo. Un sonido pequeño escapó de su garganta, no llanto exactamente, sino algo más primitivo, la vocalización de alguien que no tiene palabras para decir que está siendo invadido. A las mesas cercanas, las miradas se desviaban con la rapidez entrenada de quien ha aprendido que ver ciertas cosas en Medellín puede tener costos. Andrés sintió el escrutinio como insectos sobre la piel. Sintió la rabia familiar llenándole el pecho desde adentro. Esa rabia que no era para Jacobo, nunca para Jacobo, sino para el universo entero que había decidido que el hombre capaz de hacer temblar a media ciudad no podía sentar a su hijo de 9 años a comer. La injusticia de ello era tan absoluta que casi le daba risa. Casi. «La gente está mirando», murmuró entre dientes, la voz apretada hasta casi no salir. «Me estás haciendo ver débil». Las palabras eran la herramienta equivocada usada por el hombre equivocado en el momento equivocado. Lo sabía mientras las decía. No podía detenerlas. Fue entonces cuando ella apareció. No llegó anunciada. No llegó con la reverencia programada de los otros meseros, ni con la tensión visible de quien se acerca a la mesa de alguien peligroso consciente del peligro. Llegó como llega el cambio de temperatura cuando se abre una ventana. Sin pedir permiso, cambiando el aire antes de que nadie decidiera si quería que cambiara. Selene Francis se movió hacia la mesa de Jacobo con la fluidez de alguien cuyos pies ha memorizado este camino específico a través de años de práctica. No era la práctica de los restaurantes. Era otra más antigua, más seria. La práctica de alguien que ha pasado una década aprendiendo cómo acercarse a un niño en crisis sin convertirse en otra fuente de alarma. Se arrodilló. No se inclinó desde arriba. No extendió la mano desde la distancia segura que los adultos usan cuando no saben qué hacer pero necesitan parecer que lo saben. Se arrodilló completamente.
poniendo sus rodillas en el piso de madera antigua del restaurante más exclusivo de Medellín, bajando su cuerpo hasta quedar exactamente al nivel de los ojos de Jacobo. La postura era una declaración. Yo no soy una amenaza. Yo no vengo a corregirte. Yo vengo a verte desde donde tú estás. Los guardaespaldas de Andrés se tensaron. Él levantó una mano sin mirarlos. Esperen. Seleni comenzó a tararear. La melodía salió de ella con la naturalidad de algo que vive en el cuerpo antes que en la mente. Una canción de cuna que en su versión original era dulce y directa, pero que ella había transformado en algo diferente. La había llevado a un tono menor. Había alargado cada nota hasta que el silencio entre ellas se volvió parte de la música. Y había encontrado, en algún lugar entre la intuición y el conocimiento acumulado, el tempo exacto del balanceo de Jacobo. No lo estaba intentando detener. Estaba entrando en él. Estaba aprendiendo su ritmo en tiempo real y ofreciendo un acompañamiento que dijera: te escucho, estoy aquí. Esto que haces tiene sentido para mí aunque el mundo diga que no. Las manos de Jacobo bajaron. No de golpe, no por orden, no porque alguien lo hubiera pedido. Bajaron despacio, con la lentitud de algo que encuentra que ya no necesita defenderse tanto. Sus ojos, que nunca se quedaban quietos en ningún lugar por más de un segundo, encontraron los de Seleni. Y ella no parpadeó. No desvió la mirada con la incomodidad que la mayoría de los adultos sentían cuando Jacobo los miraba de verdad, como si ese contacto fuera demasiado intenso para sostener. Ella lo sostuvo, con la serenidad de quien ha aprendido que los ojos de estos niños no piden menos, sino más. Más presencia, más honestidad, más disposición a estar completamente ahí. Seleni tomó la cuchara del tazón de arroz, pero no la usó para alimentarlo. La movió en círculos lentos, trazando en el aire el mismo patrón que los dedos de Jacobo habían estado dibujando sobre la mesa desde que llegaron. Círculo, círculo, pausa, círculo, círculo, pausa. Le estaba devolviendo su propio lenguaje como espejo. Le estaba diciendo sin palabras que lo había visto, que había prestado atención, que esos patrones que el mundo llamaba síntomas o conductas o señales de alarma, para ella eran simplemente una manera de hablar, y que ella hablaba ese idioma. Jacobo siguió la cuchara con los ojos. Su balanceo se sincronizó con el movimiento. Su cuerpo comenzó a ceder, los hombros bajando milímetro a milímetro, desde la tensión que los había sostenido toda la noche. La cuchara se acercó. Jacobo abrió la boca. Comió. Un bocado, después otro más. Con cada cucharada, Seleni ajustaba la melodía, más suave cuando él tensaba, más llena cuando se relajaba, como si tuviera un instrumento de precisión calibrado exactamente para ese niño en ese momento. El restaurante seguía girando a su alrededor. Las copas tintineaban, las conversaciones continuaban, la música ambiental no había cambiado. Pero algo dentro de ese círculo de tres, el niño, la mujer arrodillada y el padre que no podía apartar los ojos, se había transformado completamente. Había una burbuja, invisible, frágil, absolutamente real. Una burbuja donde el mundo no dolía tanto. Andrés Paredes, que había visto cosas en 20 años que habrían roto a hombres menos construidos para sobrevivir, sintió algo moverse en su pecho con una violencia que no reconoció de inmediato. No era miedo, aunque se le parecía. No era rabia, aunque usaba el mismo músculo. Era algo más antiguo y más desarmado que todo eso. Era la sensación de ver lo imposible volverse posible delante de sus ojos, y no tener ninguna herramienta, ninguna moneda, ninguna amenaza con que reclamarlo como suyo. Jacobo había comido. Jacobo estaba quieto. Jacobo, su hijo, que en 2 años no había estado tranquilo en un lugar público por más de 3 minutos. Estaba comiendo de las manos de una desconocida, con una expresión que Andrés solo podía describir como paz. Y en ese momento, el hombre más temido del cartel de Medellín descubrió que había algo en el mundo que no podía comprarse, no podía amenazarse, no podía construirse con violencia, ni con dinero, ni con miedo. Algo que solo podía darse libremente, por alguien que sabía exactamente lo que valía y había elegido, de todas formas, arrodillarse en el piso de un restaurante ajeno para dárselo a un niño que el mundo había decidido que era demasiado difícil.
Cuando Seleni se puso de pie con la gracia lenta de quien tiene las rodillas acostumbradas a ese gesto, Andrés habló. Las palabras le salieron en el idioma que menos usaba. Gracias. Ella lo miró a los ojos por primera vez. Los suyos eran oscuros y profundos, y cargaban algo que el dinero no sabe fabricar. El reconocimiento del sufrimiento ajeno desde adentro, no desde la distancia cómoda de la lástima. Él no es difícil, dijo en voz baja, en un español perfecto con acento que no era de aquí, pero tampoco era de ningún otro lugar específico. Solo habla un idioma que la mayoría no ha aprendido todavía. Y se fue. Volvió al flujo del restaurante con la misma fluidez con que había llegado, sin mirar atrás, sin esperar aplauso, sin cobrar nada más que lo que el trabajo le debía. Andrés la siguió con los ojos hasta que desapareció por la puerta de la cocina. A su lado, Miño se inclinó apenas. «Pa, ¿averiguo quién es?» «Todo», dijo Andrés, y su voz tenía una textura que Miño no le había escuchado antes. No era la orden del jefe, era algo más parecido a la súplica del padre. El martes siguiente, el convoy llegó a las 7 en punto, y el martes después de ese, y el siguiente. El maître había recibido instrucciones precisas desde la primera llamada. La mesera negra, la que trabaja en la sección del fondo, debe estar asignada a la mesa 12 cuando llegue el señor Paredes. No su nombre, porque nadie lo sabía todavía, solo su descripción, como si fuera un activo que necesitaba ser asegurado antes de la operación. Seleni lo supo cuando el gerente la encontró doblando servilletas en el cuarto de descanso, con esa expresión específica de los jefes que traen noticias que son simultáneamente un privilegio y una advertencia. Mesa 12. El grupo Paredes. Te pidieron a ti. Ella sintió el estómago apretarse. Esa noche, había llegado a su apartamento y había buscado el nombre en internet. Lo que encontró le hizo temblar las manos. Andrés Paredes, 43 años. Empresario, según los registros oficiales. Fundaciones, inversiones, restaurantes. Pero debajo de esa capa delgada de legitimidad, las notas periodísticas que los medios publicaban con la cautela de quien escribe sobre electricidad de alto voltaje. Presunto jefe de una de las organizaciones criminales más importantes de Antioquia. Rutas de narcotráfico, lavado de activos, extorsión sistemática, investigaciones que nunca llegaban a juicio, testigos que cambiaban de versión o desaparecían de las listas de citaciones. Un hombre que había construido su invisibilidad legal con la misma meticulosidad con que otros construyen catedrales. Y aún así, todos en Medellín sabían exactamente quién era, porque algunos tipos de poder no necesitan ser demostrados, solo necesitan ser reconocidos. Pero Seleni también había visto su cara cuando Jacobo comió. Había visto esa grieta en el granito, ese segundo exacto en que el hombre más controlado del salón no pudo controlar lo que cruzó por sus ojos. Amor. Amor desesperado y torpe y completamente perdido. Del tipo que no sabe cómo llegar a donde necesita llegar y ha gastado todos sus recursos intentándolo de las maneras equivocadas. Ella había visto esa expresión antes. La había visto en los rostros de padres que llegaban a su programa con los hijos bajo el brazo y la derrota pintada en cada línea del cuerpo. Padres que amaban profundamente pero no tenían las herramientas. Padres que confundían el amor con el control, porque nadie les había enseñado la diferencia. Y esa expresión, en cualquier rostro, en cualquier cuerpo, en cualquier hombre sin importar lo que sus manos hubieran hecho, le resultaba imposible de ignorar. «Dígale que estaré ahí», le dijo al gerente, y amarró el delantal con los nudos rápidos de siempre. La segunda visita fue diferente desde el primer momento. Andrés había llegado con 2 guardaespaldas en lugar de 4, ubicados más discretamente hacia la barra. Un esfuerzo visible, aunque torpe, de hacer el espacio menos amenazante para Jacobo. Seleni lo notó y archivó la información sin comentarla. Era un hombre que aprendía cuando tenía razones para aprender. Eso era algo. Cuando se arrodilló junto a Jacobo esa segunda vez y retomó la melodía, ajustando el tempo al balanceo del niño, sintió la mirada de Andrés sobre ella con la intensidad de quien está intentando desmontar un mecanismo de relojería para entender cómo funciona. Él quería replicarlo,
Quería apropiarse de la técnica y aplicarla con la misma lógica con que se apropiaba de rutas y territorios. Cuando Jacobo terminó de comer y Seleni se puso de pie para retirarse, Andrés habló. ¿Cómo lo hace? No era una pregunta casual. Era la pregunta de alguien que ha agotado todas las demás opciones y está llegando, con reluctancia, a la conclusión de que necesita hacer algo que nunca ha hecho antes: admitir que no sabe. Seleni lo miró. Tomó una decisión en ese segundo que sabía que tendría consecuencias que no podía calcular todavía. Baje la voz cuando le habla. Dijo simplemente: usted la usa como arma porque así funciona en su mundo. Pero Jacobo escucha diferente. Cuando usted le habla en ese tono, lo que él recibe no es su padre, es una alarma. Andrés parpadeó, como si esa frase hubiera llegado a algún lugar donde la mayoría de las palabras no entraban. A partir de esa noche, Seleni se convirtió en algo para lo que no existía un nombre oficial en ningún contrato laboral. No era terapeuta, no era niñera, no era consejera. Era la única persona que había encontrado la frecuencia exacta en que Jacobo transmitía y estaba dispuesta a sintonizarse en ella sin pedir que él cambiara de canal. Cada martes y cada jueves, la mesa 12 se convertía en un aula sin pizarrón, donde ella le enseñaba a Andrés lo que 8 años de trabajo con niños neurodivergentes le habían dado. Un idioma completamente diferente al que él había usado toda su vida. Acércate desde el costado, nunca de frente. El contacto visual directo puede sentirse como agresión. Sigue sus patrones en lugar de interrumpirlos. El orden que él crea no es caos, es arquitectura interna. Respétala. Andrés practicaba, con la rigidez de alguien que está reaprendiendo a caminar después de una fractura. Ensayaba los movimientos que ella le indicaba. Rodeaba la mesa en ángulo antes de sentarse. Bajaba la voz hasta casi el susurro. Se unía a los patrones de Jacobo con los bloques de madera, o con los cubiertos, o con lo que hubiera disponible, siguiendo la lógica del niño en lugar de imponer la suya. Se veía absurdo. El hombre más temido de Medellín, apilando bloques según las instrucciones de un niño de 9 años. Pero Seleni vio algo que los demás en el restaurante no podían ver desde sus mesas. Lo veía intentarlo. Lo veía elegir una y otra vez, ceder el control en lugar de ejercerlo. Y eso, viniendo de donde venía, era algo cercano a lo extraordinario. La 8ª semana, Jacobo hizo algo que detuvo el tiempo. Seleni se había arrodillado junto a su silla con el tazón del arroz cuando el niño levantó la vista hacia ella con esa mirada directa y sostenida, que solo dirigía a las cosas que le generaban confianza completa, y pronunció 2 palabras con una claridad que llenó el espacio entre ellos como agua llenando un vaso. Seleni, mamá. No lo dijo en voz alta. Lo susurró como se susurran las cosas que importan demasiado para decirlas a todo volumen. Pero en el silencio específico de ese rincón del restaurante, las 2 palabras llegaron a todos los que debían escucharlas. Seleni sintió las lágrimas llegando antes de poder decidir si las dejaba pasar. Las contuvo con el esfuerzo de alguien que lleva años aprendiendo a no llorar, donde no puede explicar por qué. Andrés no habló. Su cara fue un territorio en guerra durante varios segundos. El orgullo y el dolor peleando por el mismo espacio. La gratitud y la herida del padre que ve a su hijo dar a otra persona lo que él lleva 2 años intentando ganar. Jacobo nunca había llamado así a Valentina. Nunca había dicho ese nombre con esa calidez, con esa confianza quieta de quien sabe que será correspondido. Y esta mujer, esta mesera que ganaba el salario mínimo sirviendo platos para personas que nunca sabrían su nombre completo, lo había recibido sin buscarlo, solo por haberse arrodillado en el momento exacto y haber aprendido a escuchar en el idioma correcto. Fue en esa semana cuando Seleni empezó a notar también lo demás, el peligro que crecía paralelo a la conexión. Los otros meseros habían dejado de hablarle en los descansos, no con hostilidad abierta, sino con esa distancia específica que se crea cuando alguien se convierte en tema de conversación, y los demás deciden que es más seguro no estar cerca. Ella escuchaba fragmentos. ¿Qué hace esa con el manese? ¿No sabe quién es él? En el barrio de donde soy, a la que se mete con esos, le va mal. Los comentarios tenían capas, algunas eran miedo genuino por ella.
Otras eran algo menos generoso, esa mezcla específica de nacionalismo y prejuicio racial que encontraba la manera de presentarse como preocupación. Una mujer negra, extranjera, con un estatus migratorio que dependía de mantener ese trabajo, acercándose semana a semana a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Para muchos, la narrativa se escribía sola, y ninguna versión la pintaba bien. El señor Cho la llamó a su oficina un miércoles por la tarde. Era un hombre de 60 años con la postura de quien ha navegado aguas peligrosas durante suficiente tiempo para haber aprendido exactamente cuánto puede decir y cuánto debe callar. Se sentó detrás de su escritorio con una neutralidad tan cuidadosa que era en sí misma una señal de alarma. «Señorita Francis, necesito hablarle sobre su arreglo con el señor Paredes». «No es un arreglo», respondió ella con cuidado. «Es mi trabajo. Atiendo su mesa». «Sí, pero él la solicita específicamente cada semana. Hace 3 meses». El señor Cho tamborileó los dedos sobre el escritorio. «Tengo conexiones, relaciones comerciales, que requieren cierto equilibrio». No lo dijo directamente, pero Seleni escuchó lo que no estaba diciendo con la claridad de quien lleva años aprendiendo a leer lo que las palabras omiten. El señor Cho tenía sus propios vínculos con organizaciones que no miraban bien la presencia regular de Andrés Paredes en su establecimiento, y la aparente conexión entre el jefe del cartel y una de sus empleadas hacía esa presencia todavía más complicada. «¿Me está pidiendo que rechace su mesa?», preguntó Seleni directamente. «Le estoy pidiendo que tenga cuidado, por su bien y por el mío». Salió de esa oficina con el estómago revuelto y el pensamiento en Jacobo, que esa semana había aprendido a decirle a su padre qué texturas le molestaban usando una escala de colores que Seleni había diseñado en una servilleta durante el turno de la noche. Rojo para insoportable, amarillo para difícil, verde para bien. Jacobo había señalado verde cuando Andrés le habló en voz baja desde el costado. «Verde. Bien». Por primera vez en 2 años, su padre lo había escuchado en el idioma correcto y el niño lo había confirmado con un color. Fue esa misma semana cuando la primera foto apareció en un blog de farándula local, granulada, tomada desde afuera del restaurante a través del vidrio. Mostraba atada a Andrés y Jacobo saliendo por la puerta principal, con Seleni visible detrás, su mano apoyada brevemente en el hombro del niño. El ángulo lo hacía ver íntimo, familiar. El titular era una pregunta envuelta en insinuación. ¿Nueva familia para el arquitecto? Por la noche, Seleni la encontró en su teléfono reenviada 4 veces por números que no reconocía. Los comentarios debajo de la foto eran un mapa de todo lo que podía salir mal. El nombre que le daban en esos comentarios no era el suyo. Era una categoría, un símbolo de todo lo que la gente había decidido que ella representaba antes de saber una sola cosa verdadera sobre ella. Andrés recibió la misma foto enviada por Miño con una nota breve. «Los medios están mirando, jefe». Leyó el mensaje en su penthouse de Las Palmas, frente a los ventanales donde la ciudad seguía siendo suya, pero se sentía, esa noche, menos segura que de costumbre. Su abogada, la doctora Salcedo, había solicitado una reunión urgente. Sus asesores legales querían hablar de imagen. Su segundo al mando, un hombre llamado Jonás, que llevaba 15 años en la organización y que había aprendido todo lo que sabía sobre el poder del mismo libro que Delio Paredes había escrito con sangre, había pedido audiencia con una expresión que Andrés reconoció como la de alguien que viene a decirle algo que no quiere escuchar. El mundo que había construido estaba empezando a sentir la presión de lo que él estaba construyendo en esa mesa del restaurante. Y ambos mundos, tarde o temprano, iban a reclamar su lealtad. El titular apareció un jueves por la mañana en el portal de noticias más leído de Medellín, con una foto que alguien había vendido por un precio que Seleni nunca sabría y que de todas formas no habría podido pagar. La imagen mostraba a Andrés con sangre en el traje, 3 ambulancias detrás de él, y a Seleni visible en el fondo sosteniendo a Jacobo con los brazos del niño, enterrados en su cuello y los ojos cerrados contra su hombro. El titular era brutal en su simplicidad. La brutal respuesta del arquitecto. ¿Está alguien a salvo? Lo que el titular no explicaba
lo que ningún titular podía explicar porque los titulares no tienen vocabulario para la complejidad, era que Andrés había roto 3 brazos y mandado 2 hombres a urgencias porque esos hombres habían intentado llevarse a su hijo, que Seleni había puesto su cuerpo entre Jacobo y el peligro, antes de que su cerebro terminara de procesar lo que estaba ocurriendo, que la sangre en el traje de Andrés no era la primera que había visto en su vida, pero era la primera vez que derramarla se había sentido, simultáneamente, como lo más correcto y lo más devastador que había hecho jamás. El intento de secuestro había ocurrido 4 días antes. Habían salido por el acceso trasero de un restaurante diferente, un lugar en el poblado que Andrés había elegido precisamente para evitar las cámaras y los periodistas que ya llevaban semanas apostados frente a cielos. La noche era fría y el parqueadero cubierto olía a cemento húmedo y a aceite de motor. Jacobo caminaba entre Seleni y Andrés, su mano pequeña aferrada a la de ella, sus pasos más seguros de lo que habían sido 3 meses atrás, cuando el mundo exterior seguía siendo un territorio hostil que su cuerpo cruzaba en estado de alerta permanente. 3 hombres salieron de las sombras con la coordinación de quien ha ensayado el movimiento. No eran ladrones. Los ladrones no se mueven así. Se movían como operativos, como mensaje. Seleni actuó antes de pensar. Su cuerpo giró hacia Jacobo con un movimiento que venía de algún lugar más profundo que el entrenamiento, de ese lugar donde el instinto de protección no necesita instrucciones. Lo jaló hacia ella, lo cubrió con su cuerpo. Calculó la salida más cercana más cercana en el mismo segundo en que su mente registraba la escena completa. Pero no necesitó llegar a la salida. Andrés ya se había transformado. No fue gradual, fue instantáneo y absoluto, como un interruptor que va de cero a todo sin pasar por el medio. El hombre que había estado aprendiendo a apilar bloques según la lógica de su hijo. El hombre que bajaba la voz hasta el susurro para no asustar a un niño de 9 años, desapareció completamente. En su lugar había algo que Seleni nunca había visto de cerca y que esperaba no volver a ver. Una violencia tan eficiente que daba miedo precisamente por lo poco que le costaba. El primer hombre cayó con el brazo en un ángulo que los huesos no eligen voluntariamente. El segundo sacó algo que brilló en la luz escasa del parqueadero. Andrés lo desarmó con un movimiento que duró menos de un segundo y usó el mismo objeto para marcar una línea en la cara del hombre que seguiría ahí décadas después. El tercero, el que había extendido la mano hacia Jacobo, recibió la respuesta más desproporcionada de las 3. No porque Andrés hubiera calculado la escala, sino precisamente porque no la había calculado. Miño llegó cuando el tercero ya estaba en el suelo, y el puño de Andrés seguía bajando con un ritmo que ya no necesitaba objetivo para continuar. Jefe. Ya cayó. Andrés se detuvo. Su pecho subía y bajaba. Sus nudillos sangraban. Levantó la vista y encontró los ojos de Seleni. Ella lo sostuvo a Jacobo, que había enterrado la cara en su cuello, y tenía las manos sobre los oídos, y el cuerpo rígido con el terror silencioso de quien ha escuchado sonidos que no puede categorizar como seguros. Y sobre la cabeza del niño, miraba a Andrés, con una expresión que no era juicio exactamente, pero tampoco era neutralidad. Era el reconocimiento de algo que ya sabía, pero que saber en abstracto y ver en concreto eran cosas completamente distintas. Este también era él. Este hombre con las manos ensangrentadas y la mirada de quien acaba de volver de un lugar donde las reglas son otras. Este también era el padre que apilaba bloques y bajaba la voz. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Y esa verdad era más complicada que cualquier titular que la fotografía pudiera producir. Los 3 hombres pertenecían a una organización rival que había decidido que el afecto público de Andrés por su hijo era una vulnerabilidad explotable. Habían calculado mal 2 cosas: su tiempo de respuesta y la ausencia de límite en su reacción cuando se trataba de Jacobo. Los 3 sobrevivirían, hospitalizados con lesiones que hicieron páginas en los medios de salud y en los de farándula simultáneamente. Pero el daño real no fue el físico. Fue lo que la foto produjo. Fue el combustible que le dio a Valentina, quien llevaba 18 meses en Miami construyendo una vida perfecta sobre los cimientos de haber abandonado un hijo que no encajaba en sus planes.
para hacer exactamente lo que su abogado llevaba meses esperando que ella autorizara. La demanda de custodia llegó un miércoles en la mañana, entregada en la mansión de Las Palmas con el peso específico de los documentos que cambian el rumbo de las cosas. Andrés la leyó en su oficina. La misma donde meses atrás 2 hombres con guantes quirúrgicos habían limpiado el piso. La leyó despacio, con la atención con que leía los contratos que nadie más revisaba porque nadie más tenía acceso. Y cuando terminó, no tiró los papeles, ni llamó a Jonás, ni activó ninguno de los mecanismos que usaba normalmente cuando el mundo lo amenazaba. Se quedó quieto mirando la ventana. Afuera, en el jardín, Jacobo trazaba patrones en la tierra con un palo, completamente absorto en la lógica de su propio diseño. ¿Ella va a ganar?, le dijo a Miño, que esperaba junto a la puerta. Tiene razón en lo que dice. Mi mundo es exactamente tan inestable como ella describe. Lo que no tiene razón es en creer que eso significa que debo perderlo. La doctora Salcedo llegó esa tarde con su equipo y su estrategia, limpia y letal como siempre. Necesitamos eliminar todo contacto visible con la señorita Francis. Cada foto que existe de usted con ella se va a usar en su contra. La están pintando como empleada doméstica no licenciada, usada como figura materna de reemplazo. El juez va a ver esas imágenes y va a ver inestabilidad. Va a haber falta de criterio. Va a haber un hombre que mezcla su mundo criminal con la crianza de un niño vulnerable. Andrés escuchó todo. Luego dijo, ¿y si en cambio digo la verdad? La doctora Salcedo lo miró con la expresión de quien ha escuchado ideas malas durante suficiente tiempo para reconocerlas rápido. La verdad en un juzgado de familia con cámaras de televisión afuera no es una estrategia. Es un suicidio. Puede ser, respondió Andrés. O puede ser lo único que todavía no he intentado. Esa noche le escribió a Seleni. Necesito verte, no en el restaurante. Ella no respondió de inmediato. Estaba en su apartamento con las cortinas cerradas contra los fotógrafos que llevaban 3 días apostados en la calle, revisando el mensaje de la doctora Kim que le confirmaba lo que ya temía. Jacobo había dejado de comer otra vez. Se golpeaba la cabeza. Preguntaba por ella todos los días con la insistencia de quien tiene muy pocas anclas en el mundo y siente que una de ellas se está soltando. Seleni leyó el mensaje de Andrés. Luego leyó el de la doctora Kim. Luego miró el cajón del baño donde su doctorado dormía en mangas de plástico desde hacía 4 años. Y algo en ella, algo que llevaba demasiado tiempo doblado, se negó a seguir doblándose. Se encontraron en una cafetería de Laureles, el barrio de la infancia de Andrés que él había convertido en parte de su territorio y que ella había elegido precisamente, porque era suficientemente suyo para que él llegara relajado y suficientemente neutro para que ella pudiera hablar con claridad. Él llegó sin guardaespaldas adentro, sin el traje que funcionaba como uniforme del poder, con ojeras y 3 días de barba y las manos sobre la mesa sin joyas ni relojes, como si hubiera decidido llegar sin armadura. Jacobo paró de comer. Dijo sin preámbulo, se está lastimando. Pregunta por ti todos los días y yo no sé qué decirle porque la verdad es que yo también te necesito a ti para saber cómo hablarle. Su voz se quebró en la última frase con un sonido pequeño y seco, como madera que cede. Seleni lo escuchó. Luego habló. Su abogada quiere que me aleje, que usted construya su defensa sobre la distancia de mí. Probablemente sea la estrategia correcta legalmente. Lo es, admitió Andrés, y no la voy a usar. ¿Por qué? Porque llevaría la batalla pero perdería la guerra. Porque ganaría la custodia de un niño al que no sabría llegar. Porque estaría eligiendo mi imagen sobre su bienestar, y eso es exactamente lo que Valentina hizo. Y yo me negué a entender por qué eso estaba mal hasta que tú me enseñaste la diferencia entre tener a alguien y verlo de verdad. Hizo una pausa larga. Necesito que testifiques, que vayas al juzgado y digas quién eres realmente, lo que sabes, por qué Jacobo te llama como te llama. Seleni sintió el peso de lo que él estaba pidiendo aterrizando sobre ella con toda su gravedad. ¿Sabe lo que me va a costar eso? Sí, dijo Andrés, y en esa sílaba estaba todo el peso de saberlo y pedirlo de todas formas. Sé lo que ya te costó, lo que mi organización te quitó. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Fue en ese momento cuando las piezas terminaron de encajar. Seleni lo vio en su expresión.
esa fracción de segundo antes de que él hablara, en que comprendió que ella ya sabía. La Alianza Paisa de Apoyo a la Neurodiversidad, dijo ella en voz baja. No, mi programa. Lo perdimos hace 4 años cuando las investigaciones por lavado de activos congelaron todos los fondos que pasaban por ciertas fundaciones intermediarias. Andrés no respondió de inmediato, pero su silencio era una respuesta. ¿Park Enterprises en Medellín tenía otro nombre?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Fundaciones Paredes, dijo él. Entre otras. El silencio entre ellos fue de los que no tienen fondo. Seleni sintió todo el edificio de los últimos meses reorganizarse alrededor de ese dato. El hombre que le había pedido que enseñara a su hijo era el mismo hombre cuya organización había destruido los programas que ese hijo necesitaba, que había destruido su carrera, su visa, su vida construida ladrillo a ladrillo durante 8 años, que había borrado de un plumazo a 200 niños de sus terapias y a ella de su profesión, y ahora le pedía que lo salvara. «No tenías idea», dijo ella. No era una pregunta. «Firmé papeles sin leerlos», respondió Andrés, lo cual no es una excusa. No, no lo es. Otro silencio. Afuera, Medellín seguía su ritmo indiferente. «Si testifico», dijo Seleni finalmente, «voy a decir todo. No solo lo que ayuda a tu caso, todo. Incluso lo que tu organización hizo, incluso el costo». «Sí», dijo Andrés sin dudar, «y yo voy a hacer lo mismo». El juzgado de familia amaneció sitiado. Equipos de televisión, periodistas con micrófonos, fotógrafos apostados en cada ángulo posible, todos ahí para ver cómo el hombre más temido de Medellín peleaba por la custodia de su hijo en el único campo donde su poder no funcionaba, el de la ley civil con cámaras encendidas. Valentina llegó en un Renault último modelo con su abogado, Gustavo Ruano, un hombre especializado en casos de alto perfil que sabía exactamente cómo construir una narrativa para jueces conservadores. Llevaba un vestido de seda color crema y una expresión calibrada con precisión entre la preocupación maternal y la dignidad ofendida. Se detuvo el tiempo justo en los escalones para las fotos. Andrés llegó por la puerta lateral con Miño y la doctora Salcedo, sin detenerse para las cámaras, sin mirar a los periodistas que gritaban su nombre como si fueran fanáticos en un estadio donde el partido fuera su destrucción. La jueza Amparo Londoño tenía 62 años, cabello plateado y la expresión de alguien que ha visto suficiente teatro humano para no impresionarse con la puesta en escena. Golpeó el mazo y el silencio del juzgado fue inmediato y absoluto. Ruano construyó su caso con elegancia clínica, el estilo de vida criminal de Andrés, el intento de secuestro y su respuesta desproporcionada. La figura de Seleni Francis, presentada como empleada de servicio sin credenciales legales, posicionada como figura materna por un padre sin criterio. Cada argumento era técnicamente preciso. Cada argumento ignoraba convenientemente que Valentina había abandonado a un hijo de 7 años con diagnóstico reciente porque no encajaba en su proyecto de vida. Ruano no mencionó eso. No necesitaba. El pasado conveniente se archiva cuando el presente construye mejor historia. Valentina testificó con la fluidez de quien ha ensayado cada frase hasta que suena espontánea. Lloró en los momentos correctos. Su voz se quebró cuando describió su arrepentimiento, su transformación, su disposición ahora a ser la madre que Jacobo necesitaba en un ambiente estable, lejos del mundo violento de su padre y de las influencias externas de personas sin calificaciones legales. La palabra externas cayó en el juzgado con un significado que no necesitaba traducción. Seleni, sentada en las sillas del público, la escuchó y sintió la vieja náusea conocida del racismo disfrazado de preocupación. La había escuchado antes, en reuniones de padres que cuestionaban sus credenciales antes de conocerlas, en colegas que expresaban sorpresa ante su dominio del español, en cada espacio donde su presencia requería más justificación que la de cualquier otra persona en la sala. Entonces la llamaron al estrado. Ruano comenzó con suavidad, estableciendo hechos básicos. Su nombre, su trabajo actual, cuánto tiempo llevaba conociendo a la familia Paredes. Luego el bisturí apareció. «Señorita Francis, usted trabaja como mesera. ¿Tiene alguna licencia como cuidadora infantil en Colombia?» «No».
¿Es usted terapeuta certificada, psicóloga, médica? No. Entonces, ¿bajo qué calificación legal se posicionó usted como figura de referencia emocional para un niño con necesidades especiales? El silencio en el juzgado era de los que se pueden tocar. Seleni miró a Ruano. Luego miró a la jueza Londoño. Luego, con la calma de alguien que ha decidido que ya no tiene nada que perder que valga más que la verdad, comenzó a hablar. Me llamo Seleni Francis. Su voz llenó el espacio sin esfuerzo, con la proyección natural de quien ha pasado años hablando en salones llenos de niños y padres que necesitaban escuchar con precisión. Tengo una maestría en educación especial de la Universidad de los Andes con mención de honor, y cursé mi doctorado en la Universidad Externado de Colombia. Durante 8 años fui directora de la Alianza Paisa de Apoyo a la Neurodiversidad, donde más de 200 niños con autismo, TDAH y trastornos del procesamiento sensorial aprendieron a comunicarse, a confiar y a creer que tenían un lugar en este mundo. El juzgado cambió de temperatura. Ruano intentó interrumpir. La jueza Londoño lo detuvo con un gesto. Continúe, señorita Francis. No perdí ese trabajo por incompetencia. Lo perdí porque la organización conocida como Fundaciones Paredes, vinculada directamente al señor Andrés Paredes, usó mi programa como fachada para el lavado de activos. Cuando las autoridades investigaron, los fondos fueron congelados. Mi programa cerró en 90 días. 200 niños perdieron sus servicios de un día para otro. Yo perdí mi carrera, mi estatus migratorio y 8 años de trabajo. Hizo una pausa que duró exactamente lo necesario. El señor Paredes destruyó, sin saberlo y sin importarle saberlo, los únicos programas en Medellín que podrían haber ayudado a su hijo desde el diagnóstico. La ironía es perfecta y devastadora, señora jueza. Mientras yo desarrollaba metodologías que habrían cambiado la vida de Jacobo, su padre firmaba los papeles que las destruían. El juzgado estalló. Periodistas tecleando, cámaras girando, la voz de Ruano elevándose en objeciones que la jueza Londoño dejaba caer con golpes del mazo. Valentina había perdido la compostura perfectamente calibrada. Su abogado se inclinaba hacia ella susurrando. Andrés, en la mesa de los demandados, tenía las manos planas sobre la superficie y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como quien recibe algo que había acordado recibir, pero que duele de todas formas exactamente como esperaba que doliera. ¿Y entonces? Seleni giró la cabeza hacia él y continuó. Y su voz no tenía rabia, aunque tenía derecho a tenerla. Tenía algo más difícil de sostener que la rabia. Tenía verdad. Usted me preguntó por qué Jacobo me llama como me llama. Le habló directamente, como si en el juzgado solo existieran ellos dos y el niño que no estaba ahí, pero cuya presencia llenaba cada centímetro del espacio. No porque yo lo haya buscado, no porque haya calculado nada, sino porque me arrodillé a su altura cuando todos los demás se inclinaban desde arriba, porque aprendí su idioma en lugar de exigirle que aprendiera el mío, porque me negué a verlo como un problema que resolver, y lo vi como una persona que habla diferente. Su voz se mantuvo firme, aunque sus manos, escondidas debajo del estrado, temblaban levemente. Usted, señor Paredes, construyó un imperio sobre el miedo y destruyó, entre otras cosas, lo que su hijo necesitaba. Pero en estos meses ha elegido, una y otra vez, aprender a ser diferente. Ha elegido ceder el control. Ha elegido escuchar. Eso no borra lo que hizo, pero es la única dirección desde donde Jacobo puede tener un padre real. Andrés Paredes lloró en público por primera vez en 43 años. No fue el llanto performativo de los políticos, ni el llanto estratégico de los abogados. Fue el llanto de alguien cuya armadura se rompe completamente y ya no tiene los recursos para reconstruirla en ese momento. Lágrimas que bajaban por su cara frente a las cámaras, frente a los periodistas, frente a Valentina que lo miraba con una expresión que ya no sabía cómo interpretar, frente a la jueza Londoño que observaba todo con la atención concentrada de quien está tomando una decisión que importa. Sus hombros se sacudieron una vez, sola, y luego pidió hablar. Se puso de pie. Se abotonó el saco con un movimiento automático que era lo único que su disciplina de 20 años podía darle en ese momento. Y habló. Habló de las fundaciones.
Habló de los papeles que firmó sin leer, porque para él eran solo números, solo coberturas, solo herramientas de un sistema que había construido para no dejar rastros. Habló de Jacobo a los 7 años, acomodando carros en filas perfectas, y de no haber sabido que ese orden era un idioma. Habló de Valentina, sin crueldad, con la honestidad de quien ya no tiene reputación que proteger. Habló de Seleni con una deuda en la voz que ninguna cantidad de dinero podría liquidar. Y terminó diciendo algo que su padre habría considerado la peor forma de muerte posible. No soy el padre que mi hijo necesita todavía, pero soy el único que ha elegido aprender a hacerlo. Y eso es lo único que tengo para ofrecer. La jueza Londoño tardó 4 minutos en deliberar. Jacobo permanecería con Andrés Paredes bajo condiciones estrictas y monitoreadas. Terapia familiar certificada, fuentes de ingreso legítimas documentadas trimestralmente, plan de apoyo profesional para Jacobo revisado cada 6 meses por el juzgado, y supervisión bimestral por parte de servicios sociales. Cualquier cargo criminal, cualquier evidencia de inestabilidad, significaría transferencia inmediata de custodia. Era una victoria envuelta en condiciones que se parecían más a una libertad vigilada que a una absolución. Pero era una victoria. Andrés la recibió con la cabeza inclinada, como se recibe algo que costó más de lo que cualquier precio de lista puede expresar. Afuera del juzgado, en los escalones donde el invierno de Medellín cortaba con filo limpio, encontró a Seleni sentada en un banco lateral, alejada del tumulto de cámaras y periodistas, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y los ojos fijos en la ciudad que se extendía debajo. Se sentó a su lado. El silencio entre ellos era de los que no necesitan llenarse para existir. Lo destruiste todo, dijo ella finalmente, sin veneno, solo como quien nombra un hecho geográfico. Lo sé, respondió él, y te pedí que lo dijeras en público. ¿Sí? No tenías derecho. No, pero lo hice de todas formas. ¿Sí? ¿Por qué? Seleni tardó en responder. Miró la ciudad, que era hermosa desde ciertos ángulos aunque supiera lo que escondía. Porque Jacobo señaló verde cuando le hablaste en voz baja. Y verde significa bien. Y eso vale más que mi silencio. Andrés sacó un sobre del bolsillo interior del saco. Grueso, oficial, con el membrete de una notaría. Directora de la Fundación Paredes para el apoyo a la neurodiversidad, dijo entregándoselo. Autonomía total, recursos completos, tu visión, tu equipo, tus decisiones. Tú construyes lo que yo destruí. Seleni tomó el sobre. No lo abrió todavía. Sus dedos lo sostuvieron como se sostiene algo que podría romperse si se aprieta demasiado o perderse si no se sostiene lo suficiente. Esto no nos hace iguales, dijo. No, acordó Andrés. Nunca seremos iguales en lo que se perdió, pero podemos elegir qué construir con lo que queda. Ella lo miró. Este hombre que había llorado frente a las cámaras de medio Medellín, que había dicho la verdad cuando la mentira estratégica le habría costado menos, que había firmado papeles que destruyeron 200 vidas sin saber que lo hacía y que ahora cargaba ese saber, como se carga algo que ya no tiene dónde depositarse excepto hacia adelante. No era redención. La redención era demasiado simple para lo complicado de esto. Era dirección. Era la primera mañana de algo que no tenía nombre todavía, pero que se movía inequívocamente hacia algo mejor que lo anterior. 6 meses después, la Fundación Paredes para el apoyo a la neurodiversidad abrió sus puertas en un edificio renovado de Laureles, 3 cuadras exactas de donde alguna vez había estado la Alianza Paisa. La arquitectura era todo lo que el mundo de Andrés no había sido nunca. Abierta, luminosa, con ventanales que dejaban entrar el sol de la mañana sin filtros, con pasillos anchos y superficies elegidas una a una para no lastimar. En la entrada, una placa de cerámica hecha a mano por los primeros 20 niños del programa decía en letras irregulares y perfectas: aquí nadie aprende a ser normal. Aquí todos aprenden a ser vistos. Seleni la había leído el día de la inauguración y había tenido que darse la vuelta para que nadie viera lo que le hizo a la cara. Ese martes, el 1 del mes, Andrés llegó a las 4 de la tarde puntual como siempre, sin convoy, sin guardaespaldas adentro,
con Jacobo de la mano y las ojeras de quien está desmantelando un imperio ladrillo a ladrillo, mientras simultáneamente aprende a construir algo completamente distinto con los mismos materiales. El proceso de salida de la organización era lento y peligroso, lleno de negociaciones que no aparecerían en ningún titular y de decisiones que lo dejaban sin dormir, en formas que la violencia nunca había conseguido. Pero cada martes llegaba. Cada jueves llegaba. Esa constancia, Seleni lo sabía, era la única forma real en que el cambio se vuelve verdadero. No en los gestos grandes, sino en la repetición de los pequeños, acumulados hasta que el cuerpo los hace automáticos antes de que la mente decida si quiere. Jacobo entró al salón principal y saludó a 3 niños por su nombre. 3 nombres distintos pronunciados con claridad, con esa voz que 3 meses atrás no existía en espacios públicos. Se unió a un grupo que trabajaba con bloques de colores, siguiendo patrones que solo ellos entendían, y que Seleni y su equipo habían aprendido a leer como se lee cualquier idioma, con paciencia, con humildad, con la disposición de admitir que el que no comprende no es el que habla diferente, sino el que no ha aprendido a escuchar. Andrés se detuvo en el umbral del salón y observó a su hijo durante un minuto largo, con las manos en los bolsillos y una expresión que Seleni, desde el escritorio del fondo, reconoció como la de alguien que está aprendiendo a recibir algo bueno, sin inmediatamente buscar la manera de controlarlo. Se acercó a ella con el paso diferente que había desarrollado en estos meses, menos declaración de poder, más presencia cuidadosa. Se sentó en la silla al lado de su escritorio y aceptó el té que ella le sirvió sin comentar, que en otro tiempo habría considerado ese gesto una señal de debilidad. Jonás se fue, dijo, sin preámbulo. Tomó a 6 hombres y se fue a una organización rival. Dice que me volví blando. Seleni no respondió de inmediato. Sopló su té. ¿Y usted qué piensa? Pienso que blando y diferente no son lo mismo, respondió Andrés. Pienso que mi padre me enseñó que la dureza era protección y tardé 40 años en entender que lo que en realidad protegía era su miedo. El miedo de un hombre que nunca aprendió otra herramienta. Seleni lo miró. En su cara estaba el mapa de todo lo que había costado llegar hasta esa silla, hasta ese martes, hasta esa taza de té en un edificio que existía porque algo destruido había generado la obligación de construir algo mejor en su lugar. No era un hombre redimido en el sentido en que las historias limpias usan esa palabra. Era un hombre en proceso, cargando el peso de lo que había sido mientras elegía, diariamente, lo que quería llegar a ser. Esa diferencia, Seleni lo sabía. Era la única forma honesta en que la transformación existe. No como llegada, sino como dirección. No como borrón, sino como acumulación de elecciones que van cambiando el rumbo, sin borrar el camino recorrido. Esa tarde, cuando los niños empezaban a irse con sus familias y el salón quedaba en ese silencio particular que tienen los espacios donde ha ocurrido algo importante, Jacobo trajo un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo lleno de estrellas, con letras escritas encima de cada una con la caligrafía trabajosa de quien está aprendiendo que las palabras son otra forma de los patrones que siempre supo hacer. Seleni, mamá, papá, Jacobo, nosotros. Lo extendió hacia su padre con la seriedad de quien entrega algo valioso. Andrés lo tomó con las manos que habían construido un imperio, y lo destruido y estaban aprendiendo. Tardíamente y con torpeza y con una determinación que no se parecía a ninguna otra cosa que Seleni hubiera visto, a sostener cosas frágiles sin romperlas. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo izquierdo del saco, sobre el corazón, sobre los tatuajes que marcaban su pertenencia a un mundo que estaba aprendiendo a dejar atrás. Y en ese gesto simple, en esa elección de guardar un dibujo de niño en el lugar más cercano al centro, Seleni entendió algo que llevaba meses formulando sin encontrar las palabras exactas, que el amor real no llega cuando la persona que lo da es perfecta. Llega cuando esa persona decide, con todas sus cicatrices visibles, y su historia intacta y sus manos que saben hacer cosas que no se pueden desaprender, mirar a alguien y elegir verlo de verdad, elegirlo una vez, y luego otra, hasta que el elegir se vuelve quien eres.
Hay una pregunta que esta historia lleva dentro como llevan semillas las frutas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ver a alguien cuando ese alguien te ha costado algo? ¿Hasta dónde llega tu capacidad de reconocer humanidad en quien te ha hecho daño? No hablamos de olvido. No hablamos de absolver lo que no tiene absolución. Hablamos de algo más difícil y más necesario. La decisión de no dejar que lo que otros destruyeron te quite también la capacidad de construir. Seleni pudo haberse ido. Pudo haber elegido el silencio protector, la distancia segura, la lógica impecable de quien tiene todas las razones del mundo para no ayudar al hombre que destruyó su vida. Y nadie en este mundo le habría podido reprochar esa elección. Pero Jacobo señaló verde, y verde significaba bien. Y eso fue suficiente para ella. Andrés pudo haber elegido la estrategia legal limpia, la distancia calculada, la victoria de imagen sobre la verdad incómoda. Pudo haber ganado el juicio sin romperse en público, sin confesar nada, sin asumir ningún costo real. Su padre lo habría hecho así, y habría ganado la custodia de un niño al que seguiría sin poder llegar. En cambio, eligió, por primera vez en 40 años, la única cosa que su padre nunca le enseñó, porque nunca la consideró una herramienta, la verdad. Y la verdad, como todas las cosas que cuestan, fue también la única que abrió la puerta que el dinero y el miedo habían mantenido cerrada. A veces la persona que más temes es la que sostiene el espejo de todo lo que has estado evitando ver. Y a veces, si tienes el valor de mirar en ese espejo en lugar de romperlo, encuentras no solo lo que has destruido, sino lo que todavía puedes llegar a ser. La luz de la tarde entraba por los ventanales de la fundación pintando el suelo de ámbar y naranja. El mismo cielo de Medellín que había visto crecer a Andrés entre la violencia y el miedo, que había visto llegar a Seleni con una convicción que el mundo intentó borrar y no consiguió borrar del todo. Jacobo estaba en el jardín interior trazando patrones en la tierra con un palo, completamente presente en la lógica de su propio diseño. Su padre sentado en el banco de al lado sin intentar interrumpirlo, solo acompañándolo en el idioma silencioso que había aprendido que también es una forma de decir «te quiero». Seleni los observó desde la ventana. Dos personas aprendiendo a verse. Un niño que siempre había sido entero y que finalmente tenía el espacio para demostrarlo. No toda historia termina en redención, pero todas las historias verdaderas terminan en algo más honesto que eso. En la posibilidad de que quien destruyó pueda también restaurar, la posibilidad de que quien fue borrado pueda también reescribirse, la posibilidad de que un niño que el mundo llamó difícil sea en realidad el más sabio de todos porque nunca aprendió a fingir que el mundo no duele cuando duele, que la gente no importa cuando importa, que el amor es prescindible cuando es lo único que de verdad sostiene todo lo demás. Jacobo levantó la vista del jardín y miró hacia la ventana donde Seleni estaba. Le hizo un gesto con la mano, pequeño, directo, completamente suyo. Ella se lo devolvió. Y en ese intercambio de señales entre una mujer que se negó a ser invisible y un niño que nunca dejó de ver claramente, estaba todo lo que cualquier historia puede ofrecer. La prueba de que ser visto de verdad es tanto el origen como el destino de todo lo que vale la pena construir. Y tú que llegaste hasta aquí, que viviste cada quiebre y cada elección de esta historia junto a ellos, te pregunto algo que solo tú puedes responder. ¿Hay alguien en tu vida a quien has dejado de ver de verdad? ¿Alguien cuyo idioma no has aprendido todavía porque te costaría soltar el control de hablar solo el tuyo? Cuéntanos en los comentarios, porque las historias más importantes no son las que leemos, son las que vivimos. Y si quieres seguir encontrando aquí historias que te hagan sentir que el mundo todavía tiene cosas que valen la pena, ya sabes lo que puedes hacer.